El líder es bueno, el líder es bello, no hay voluntad, olvídate de ello. ¿Qué tal, amigos? Ya saben que a mí me dicen Muñe y estoy aquí porque si AMLO conmigo, ¿cuál fiscalía contra mí? Que los tenemos de 150, sí. ¿Va? Sí. Para que no quede digo sin... Sí. Así fue como Martín Jesús López Obrador, hermano menor del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue grabado en un video recibiendo dinero. Yo creo que estos hermanos no se arreglan ni acusándolos con su mamá. Muchas cosas han sucedido desde la última vez que nos reunimos para hacer un análisis político. Se cayó un tramo de la línea 12 del metro, Anaya huyó del país e increíblemente descubrimos que Chuponcito era Miguel Barbosa. Pero analizar cada uno de estos temas se me hace completamente inútil si no entendemos de una maldita vez el contexto político en el que estamos viviendo. Hay una razón por la cual el gobierno se siente con el suficiente apoyo popular para creer que puede utilizar sus fracasos como chiste. Ahí están las masacres. A ver, no. Es que ustedes no entendieron el chiste. No es que el presidente se esté burlando. Más bien ustedes son pendejos. Va de nuevo. Ahí están las masacres. Es que ya los vi. No se están riendo porque quieren golpear al gobierno. Pero va de nuevo y el que no se ría lo investiga la UIF. A ver, otra vez. Ahí están las masacres. A ver, es que ustedes no se dan cuenta, pero cuando no se ríen de los chistes del presidente, le están dando más fuerza a los corruptos del pasado. Este país que le dio vida a Benito Juárez y a la gomichela con camarones, vive una circunstancia muy peculiar, en la que la popularidad se confunde con capacidad y la idolatría reemplaza los resultados. La razón de que vivamos aumento de feminicidios, aumento de homicidios dolosos, aumento de asesinatos de periodistas, activistas, candidatos, aumento de desapariciones forzadas, desaparición de los fideicomisos, militarización de la seguridad pública, derrumbes en el metro, inflación, corrupción, impunidad, nepotismo, influyentismo, caprichos ideológicos, y que para la mayoría de la población, la principal víctima de cada uno de esos temas sea el presidente, quiere decir que lo que nos está gobernando no es un movimiento político, es una secta, la secta del obradorismo. Es un honor para mí, no porque sea el presidente, sino porque es un hombre honesto y santo. ¿El presidente? Sí, por supuesto. ¿Ya lo santificó? Ya, no, es que lo santificó su acción, porque él dice Jesús, nadie ama más a sus amigos que da la vida por ellos. Él lo da, es un pastor laico que siempre está con su pueblo. La secta del obradorismo es fruto de la evolución de la imagen de Andrés Manuel, del peje de gobierno a la esperanza de México. Sí, pero esta circunstancia solo puede existir en un paradigma donde toda una población cree estúpidamente que el cambio para bien o para mal depende única y exclusivamente de las acciones de una sola persona. Y ahora sí hay lana por fin, después de quién sabe cuántos miles de sexenios. Ahora sí hay lana para la cultura. Entonces, ya que se vayan los que están. Adiós, bye, vete a volar, gaviota. Estoy muy triste porque todo el mundo está votando por AMLO y vamos a ser pobres todos por decisión propia. La secta es de López Obrador, pero es hija de todos los mexicanos. Cuando digo que es una secta, me refiero a que es un grupo definido por su religioso fervor a la palabra, acción y hasta manera de macanear por parte de Tata Obrador. Pero ese religioso fervor es una hierba mala que igual necesita del rocío de la mañana para mantenerse vivo. Cuando yo escucho a Andrés Manuel en la mañanera, yo me inspiro. Mira, se está burlando Sabina de mí, pero en serio. Dicen que es como una misa, ¿no? Dominical, ¿no? Pero sí es una especie de misa no religiosa, misa cívica. Cuando yo estoy así muy angustiado por el país, ¿no? La última masacre, el último fake news, los cuestionamientos en Twitter, así insultos, sentarme en la mañana y escuchar la mañanera me tranquiliza. Me centra, me hace sentir que tenemos un líder que nos está llevando por un camino positivo. En el año 2000 nos sentíamos unos completos estúpidos por haber considerado que el planeta estaba esperando darle una vuelta al sol para implotar. Pero en ese mismo año apareció un personaje que conquistó al difunto Distrito Federal con su palpitante carisma.
su hipnotizante prosa y una presencia que iluminaba el cuarto. Afortunadamente, la gente de la capital no se deja engañar. Quiere hechos, no invenciones. Quiere, defiende y protege a la gente. López Obrador, honestidad valiente. Ese es hombre del pueblo. Miren que se le metió gente mientras grababa un spot y se dio el tiempo de saludar a cada uno. Me cae de madres que ese es humilde. López Obrador llegó al gobierno del Distrito Federal con la maleta llena de dichos populares, programas sociales y un ingenioso método de hacer política. Una dinámica que ponía a toda la clase política del país a reaccionar y actuar según lo que decía, hacía y deshacía desde el antiguo Palacio del Ayuntamiento. Muy bien. Pues a las órdenes. Si las mañaneras fueran una persona, le diría mamá a Andrés Manuel, le besaría la mano y le diría que la barbacoa está chingona. Las conferencias matutinas de ya sabes quién son el arma política más poderosa que haya visto este país desde que se empezó a imprimir dinero. Y la fuerza de esta idea es tan grande porque se la robó a otro de los grandes poderes del país y del mundo. Él lo que sí estuvo a punto en una temporada fue de ser seminarista. Entonces Andrés terminaba su escuela y se iba a la iglesia, era muy amigo de los curas y todo. Ya después salía a las comunidades, se iba con los curas se lo llevaban a oficiar misa y eso. Menso debe de estar usted si cree que esa información es irrelevante. Tener una formación como sacerdote te brinda una perspectiva completamente diferente sobre la sociedad, la moral y el poder. Andrés Manuel ve eso que él llama el pueblo desde una perspectiva paternalista de la Iglesia Católica. Que así se le dice a un animalito que se tiene como mascota. Oye, se le dice a un perrito, a cualquier animalito, vete a buscar tus alimentos. No, el dueño, el que quiere ese animal, lo protege y le da de comer. ¿Por qué a los seres humanos no? ¿Cuál es la misión del gobierno? La mañanera es la réplica de la misa de cualquier iglesia que presuma de sonar las campanas a las 6 de la mañana. Las conferencias matutinas no son un ejercicio de rendición de cuentas, porque cada vez que se le pide rendir cuentas, simplemente cambia de tema. El fideicomiso de la Sedena ha aumentado a 64,000 millones de pesos, que es lo doble de los otros fideicomisos que usted no ha criticado, y de órganos autónomos como el INE, el INAI, COFETEL. ¿Para qué quiere tanto dinero la Sedena? ¿Por qué usted no critica de la misma manera estos fideicomisos corruptos y opacos que usted, como usted los califica en otro ámbito? Bueno, para que sigamos informando, porque si no, no nos entendemos. Yo sostengo de que el periódico Reforma es el vocero del Partido Conservador. Las mañaneras son 2 horas del párroco de Palacio Nacional diciéndonos que el diablo está en los neoliberales, en los conservadores, en la oposición, en los técnicos, en los doctores, en los padres de familia y en cualquier ingenuo que le exija explicaciones a su gobierno, así como el diablo está en cualquier blasfemo que dejó de creer en la divinidad de Dios Padre. Las mañaneras, al igual que las misas, son un ejercicio aleccionador. Por eso no importa si en una misa te dicen que el universo se creó en 7 días o que la conquista es el primer fraude electoral. Lo importante no son los hechos, no es usted idiota, sino darle la razón al santo patrono. Que no es falso, pero se exagera. La mañanera tiene muchas funciones dentro de la estructura de la 4T, pero para la secta del obradorismo lo es todo. Porque esa conferencia de hasta 2 horas y media, 2 horas y media de lunes a viernes, es la croqueta que necesita el perro fanatismo que tienen por el hijo ingrato de Tabasco. Esas 2 horas y media es todo el evangelio que necesitan
Porque el obradorismo no se apega a términos como derecha o izquierda, neoliberal o socialista, conservador o liberal. El obradorismo es un movimiento cambiante que responde únicamente a los caprichos personales de Andrés Manuel. ¿Destruir el medio ambiente está mal? A menos que sea una magna obra del líder. ¿Dar contratos multimillonarios por adjudicación directa es una traición a la patria? A menos que vengan de manos del presidente del pueblo. Militarizar la seguridad pública es bañar de sangre al país. A menos que el comandante supremo sea Andresito I. Eso quiere decir que la secta ni siquiera califica para el primer mandamiento de su propio culto. De no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México. Allá se me separan y apúntenle porque esto viene en el examen. Para la secta del obradorismo, la mañanera tiene un episodio, el de hoy. Las conferencias del presidente no pueden tener pasado, no pueden tener referencias, porque si te atreves a comparar lo que ahí se dice, a la transformación se le empiezan a gangrenar las piernas. Que no debe de haber alarmas. Se piensa que no es tan dañino, tan fatal este virus llamado coronavirus. Esa es la forma de pensar característica de los gobiernos mexicanos. Creer que nada malo puede pasar. Y si crees que algo malo puede pasar, es desear que suceda. La secta se llena el hocico de decir que la mañanera es la fuente de información que necesitan los mexicanos para zafarse del yugo de los medios de comunicación tradicional. Y aunque eso fuera cierto, la verdad es que es una maldita epopeya encontrar cualquier tipo de información comprobable en una de esas conferencias matutinas. Encontrar un dato útil de la mañanera es más difícil que esconderle las botellas a Felipe Calderón. Pero vámonos fácil. Imagínate a ti mismo tomándote 2 horas y media de tu día y descifrar lo que dice un señor que habla 10 palabras por minuto para que desde el Vaticano de la Transformación te digan esto. Vamos pensando en formar una clase media con ingresos, pero con humanismo, con sentimientos, con amor al prójimo, no una clase media egoísta, clasista, racista. A veces son peores que los que tienen más dinero. Aunque vengan de abajo, se vuelven ladinos y ya, de la noche a la mañana, son racistas. Y ahí la razón de por qué los youtubers pro AMLO tienen tantos suscriptores y reproducciones. Porque ni siquiera los más grandes adoradores del presidente tienen el tiempo para saber todo lo que se dijo en la mañanera. Es por eso que se meten a internet para escuchar el evangelio según el Chapucero, según Campechaneando, Juncal Solano, Juca 24 Noticias, Quesadilla de Verdades y las 1500 opciones de todo lo que quieren escuchar, pero no todo lo que necesitan saber. Se dice que a la izquierda se le terminó volviendo en contra sacar a tanta gente de la pobreza, porque se fortaleció formar nuevos ciudadanos conservadores. Hay quienes ven la mañanera porque aman al presidente y otros porque esperan que se le atore un pedazo de gordita en la garganta. Pero para aquellos que no pertenecen a ningún bando, es casi imposible informarse en una de esas conferencias cuando a huevo se tienen que soplar las frustraciones personales del párroco de la República. Ya no es posible tener a los niños encerrados en las casas. No es posible eso. Se les está causando un gran daño. Están ahí sometidos, dependiendo muchos de los aparatos. Es que sí es cierto, ahí andan los niños bien endiosados, nomás mirando el refri, la licuadora, la lavadora, el microondas, malditos aparatos del demonio. Vámonos, le dices, hola, ¿cómo estás? Oye, ya estoy aquí, ya vine, espérate, hasta le pueden decir a uno una grosería. El presidente de la economía 15 del mundo podría tratar de explicar cuáles son las necesidades sociales y económicas para reactivar las clases presenciales, para que con información las personas puedan discernir entre riesgos y oportunidades del regreso a las aulas. Pero en vez de eso, avienta un pinche discurso moralino que como fundamento solamente tiene su experiencia personal,
porque el señor no puede saber cuáles son las circunstancias personales de cada uno de los niños de México, excepto del pobre que tiene que vivir con él. Jesús Ernesto, que no te estigmatice tu jefe. Para ser valorado, no tienes que gritarle a la gente fuchicaca. Ser introvertido está bien. También yo, o sea, ¿cómo se me ocurre pedir el uso de la razón en lo que evidentemente es una misa? Es igual de pendejo que pedir unas flautas en un McDonald's. Ya que la Cuarta Transformación no es un movimiento político, sino un culto, la mañanera es el catecismo que sirve para instruir a propios y extraños sobre la moral, la felicidad y el deber ser. Y nosotros, en general, tenemos que buscar la austeridad, comprar lo que necesitamos, no consumir de manera enfermiza. Dice el señor que gastó 2,000 millones de pesos para comprar estadios de béisbol. Si ya tenemos zapatos, ¿para qué más? Si ya se tiene la ropa indispensable, solo eso. Mientras el presidente no puede llegar a un municipio sin que lo acompañen 4 Suburban que lo lleven al puesto de gorditas más cercano, los trabajadores del Estado deben de entender que ellos no trabajan por un sueldo, ellos no trabajan por su carrera, ellos trabajan por y para la transformación del líder, sin importar que no tengan herramientas para hacerlo. Nosotros somos siervos de la nación, como decía Morelos, servidores públicos. No estemos pensando de manera egoísta, en forma individualista, ¿qué voy a hacer? Imagínense lo que hacían los que lucharon en otros tiempos por la libertad, por la justicia, por la democracia, por la soberanía. ¿Qué estaban esperando? ¿Que tuvieran sus computadoras? Presidente, en estos tiempos cuando todos utilizamos una computadora, pues se la van a tener hay que manera, compartir. hay forma de resolverlo. Si lo que sobraban eran computadoras. ¿Cuál propone el presidente de la República para que los trabajadores se compartan más los instrumentos de trabajo? Y este es el concepto porque la evangelización transformadora necesita que sus conceptos sean sencillos de transmitir. Su misión es igual a nobleza y la crítica es golpismo. La riqueza es papá y mamá del diablo y la pobreza es heredera de la bondad. Lo extranjero es corrupto y lo nacional está inmaculado. Melón es el tibio y Melambe es el firme. Un momento. Con esos conceptos, el obradorismo puede ir de micrófono en micrófono diciendo todo lo que la gente quiere escuchar. Las comunidades originarias, las comunidades indígenas, sus usos y costumbres tienen que ver con el bien, tienen que ver con el amor al prójimo, con la protección a la naturaleza, con la democracia auténtica. Hasta que se topa con un cachito de realidad. Y es que, presidente, por una cantidad de hasta 200,000 pesos o menos, hombres pueden ir a Guerrero a comprar una menor de edad para casarse con ella. Una práctica que algunas de las familias que la realizan aseguran que es de toda la vida, pero que en un gobierno de transformación no es entendible cómo es que pueda continuar. Yo siempre he sostenido que el pueblo es bueno y sabio, estos pueblos, estas comunidades. Y para los conservadores, el pueblo es flojo y malo. No se ve de que, desgraciadamente, estos casos se dan en todos los estratos, todas las clases sociales, nada más que arriba, cuando se dan estos casos, se ocultan. ¿O tú crees que esto no se da arriba? La trata. ¿No hay arriba? Claro que sí. Sí. El presidente da este tipo de declaraciones porque sus mañaneras no están al servicio de la información, están al servicio de su demagogia. El señor sigue estando en campaña y por eso en el discurso eleva a las comunidades indígenas a rango superior, pero en los hechos minimiza el dolor de mujeres que también son indígenas. Lo que el esposo de doña Beatriz está planteando es que si un pobre comete el mismo delito de un rico, el problema se nulifica, cuando en verdad lo que tenemos son dos problemas igual de graves. Ni siquiera se atreve a señalar a unas cuantas personas que son vulgares ambiciosos, corruptos y violadores de derechos simplemente porque nacieron en una comunidad indígena.
Es el otro lado de la misma moneda de dejar impune a alguien simplemente por tener en consideración quién es su familia. Y tampoco es como que en la 4T los poderosos no queden impunes. A pesar de que la empresa de Bartlett Álvarez ha sido sancionada en 3 ocasiones por la Secretaría de la Función Pública e inhabilitada para celebrar contratos con el gobierno federal por incumplimiento de contrato, suma 7 contratos con la Administración Federal en lo que va de este 2021. Ejemplos para demostrarles que la mañanera tiene una función evangelizadora tenemos para llenar la cada vez más inflada panza del presidente. Y les prometo que en un futuro hablaremos más profundamente de qué jodidos es una mañanera. Pero si entendemos que estas conferencias son el catecismo, ¿cuál es la doctrina? Sacan esta portada majadera, muy grosera, desde luego mentirosa, llamándome el falso Mesías. Sí. Pero según tú, ¿cuál es la mentira? ¿Lo de Mesías o lo de falso? La verdadera doctrina del obradorismo, sorpresa, es la idolatría y protección irrestricta de la imagen, obra y palabra del peor beisbolista que alguna vez haya vivido en Macuspana. Que esté en contra del compañero presidente López Obrador, el más excepcional líder político que haya tenido esta patria, el más grande en las últimas décadas, un compañero verdaderamente excepcional, muy grande, patriota, honesto, comprometido, ama al pueblo, se juega la vida todos los días, lo sirve con pasión, con entrega. ¿Cómo regatearle? Esto que les estoy diciendo pareciera demasiado obvio, pero cuando hablo de protección irrestricta, quiere decir que al presidente se le tiene que proteger de los adversarios, de los medios de comunicación, de las protestas, del conflicto internacional y hasta de la cobija que lo arropa y la mano que empuja a su mecedora. Yo soy Fernando Carmona y esto es el... Güey, pero no se vayan a reír. Lo que va a decir Fernando lo va a decir muy en serio y no se vale que lo traten así. Hoy vamos a platicar acerca de que, bueno, ya el presidente se enteró. Güey, se los digo en serio, no se vayan a reír porque Fernando estuvo investigando muchísimo en su computadora como para que ustedes vengan a reírse de su trabajo. Ah, bueno, Ahora también se enteró de que lo de la línea 12 ha dado un vuelco inesperado. Pues resulta que el financiamiento que los gringos les están haciendo a los golpistas es además para buscar petróleo en Ciudad de México, donde estarían metiendo máquinas de gran calado que habrían provocado el derrumbe de dicha línea del metro. Ay, Fernando. Ay. Y se seguirán riendo, pero aunque ya borraron ese video de YouTube, alcanzó más de 300,000 visitas y le dio el impulso a Fernando para creer que necesitábamos toda una saga del tema. Hoy vamos a platicar acerca de que el presidente ya tiene videos, ya tiene información de que a través de Mexicanos contra la Corrupción y a través de un candidato prianista es que Estados Unidos logró financiar la caída de la línea 12. Primero, nos aseguró que los gringos habían tirado la estación del metro porque estaban buscando petróleo en Tláhuac. Después nos presumió que tenía los perros de la bula para afirmar que los prianistas habían pagado por tirar la estación Olivos. Seguido a eso, subió un video para hablarnos de una grabación donde se veía a una persona poniendo dinamita en las columnas. Y si el drama no fuera suficiente, nos contó en otro video de un hacker que intentó borrar todas esas evidencias de lo que era evidentemente un complot de la derecha internacional, que a mi parecer no puede ser tan fuerte si puede ser desnudada por un tipo que utiliza su computadora para ver YouTube como para ver pornografía. Aquí el problema no es Fernando, más bien Fernando tiene un problema, pero eso es entre su dentista y él, y tal vez una buena psiquiatra. Pero Fernando Carmona es la consecuencia y el eco de la secta que trata de buscar cualquier explicación que libere de la responsabilidad política al grupo cercano de ya sabes quién. Este tipo de videos tienen una gran respuesta porque le dan a la fe el placebo suficiente
para sanar las heridas que provocó la realidad. Sino que en verdad se sancione de alguna manera si es que los que financiaron fueron ajenos a las órdenes de Biden. El recurso de la maroma es vital para la fe obradorista, porque creer en el máximo líder es una cuestión extremadamente personal. Si no encuentras el pretexto para cubrir cualquier indicio de incapacidad, corrupción o incongruencia, te verías obligado a lidiar con la idea de que probablemente estabas equivocado. Y no me refiero a votar por López Obrador, sino a creer que eso era lo único que hacía falta para transformar a México. Y como ya debemos saberlo a estas alturas, la autocrítica es una montaña que no todos están dispuestos a escalar. No sabe uno si hay gente perversa, que sí la hay mucho aquí en México, de que en un descuido van y le mueven a la ballena para que se caiga, ¿me explico? En una visión casi cristiana, cuando las personas reciben beneficios es gracias a la perfecta planeación del divino. Pero cuando las calamidades aquejan al pueblo, es culpa de las conspiraciones demoníacas de aquellos que quieren perjudicar, no a la gente, al Mesías. Andrés Manuel tiene dos estados, magnánimo benefactor y pobre víctima. Me respetan y luego hablamos. Exige respeto, pero no deja hablar. Tiene nuestro respeto, señor presidente. Presidente, no quiere presidente, con todo respeto, presidente. No se preocupen, yo estoy acostumbrado a esto. Por eso, presidente. A mí me gustaría que los maestros de Chiapas, las bases, analizaran esta situación, si es correcto lo que están haciendo y si yo merezco que se me dé este trato. Ay, me van a disculpar, pero en este caso, su presidente es víctima de promesas que no debió haberle hecho a una gente que todos sabemos que es conflictiva y manipuladora. Víctima de una ayudantía que ni siquiera le pudo prevenir que había una manifestación. Y víctima de un gabinete de seguridad que lo dejó expuesto para que le aventaran jugo de riñón o le tiraran un balazo. Porque en Chiapas ni hizo campaña política, ni nadie lo conocía. Todos votamos por usted. A usted le dimos la confianza. Ahora, usted tiene que llamarle la atención a ese gobernador corrupto. Sin importar quién sea, el presidente de México no puede estar técnicamente secuestrado 2 horas y media por nadie. Ese sí es un verdadero riesgo de seguridad nacional. La endeble estabilidad política del país estuvo a expensas del ánimo que trajeran esos pinches maestros. Y ese es un impresionante error que trataron de arreglar impresionantemente con mariachis. En el nombre glorioso de Jesús, te pedimos, Señor, por México, bendice sus suelos. Aunque ustedes no lo crean, ese video de mariachi llevando serenata al camionetón del presidente es la estrategia de contención mediática para cubrir la evidente incapacidad de todo el aparato de gobierno para proteger la integridad física de la misma persona por la cual se desviven para proteger la integridad de su popularidad. Y los mariachis son estrategia de contención porque para la secta el símbolo del éxito de la transformación del país no son los logros, no son los hechos, es más, ni siquiera es todo el dinero que puedan repartirle a la gente. El símbolo de la transformación del país es que para todos sea evidente que el pueblo le rinde pleitesía a López Obrador. Y justamente este es uno de los puntos del por qué creo que el obradorismo es una secta con tendencias religiosas. Para este culto, la imagen que las personas tienen de Andrés Manuel es aún más importante que el mismo Andrés Manuel. El aparato de la 4T prefiere poner en riesgo al ser humano para proteger el prestigio de la deidad. Primero verlo secuestrado por la gente que criticado por abrirse paso para ponerse a trabajar. Lo que nos han vendido una y otra vez como la cuarta transformación realmente es la constante glorificación de la imagen, obra y dichos de Andrés Manuel López Obrador. Su supuesta transformación de la vida pública del país está centrada en lo popular que es su máximo líder. Hay una encuesta internacional en donde se mide a los jefes de estados de los países. Estoy en segundo lugar mundial, y he caído con la pandemia
Por eso no nos debe de sorprender que la promesa de transformar al país y acabar con la corrupción venga con el chantaje emocional de que si quieres ese país, en tu corazón siempre tiene que estar el tabasqueño. El día que el pueblo no me quiera, ese día voy a llorar y me voy a ir a Palenque. Así, de claro. ¿Así o más tóxica tu relación, amiga? Cada cierto tiempo hay un nuevo ejercicio para que sus seguidores salgan a hacer activismo para responder la pregunta implícita que hay en cada uno de ellos. ¿Verdad que aún quieres al presidente? La consulta del aeropuerto, la consulta de la refinería y el Tren Maya, el AMLO Fest, la rifa del avión presidencial, las elecciones intermedias y la consulta para juzgar a los expresidentes. Todos esos ejercicios han servido para encender el voluntariado que gira en torno a la popularidad del presidente. Esta es la razón del por qué desde que inició el gobierno y sobre todo en las últimas semanas se aferraron tanto a la revocación de mandato. El presidente quiere seguir estando en campaña con un ejercicio que tiene que salir igual de caro que una elección presidencial porque nos toca a todos decidir, pero que ellos lo van a utilizar para seguir inflando esa popularidad de Cantoya. 2022, solo le pido a los compañeros, compañeras de Morena que si hagamos los comités municipales de defensa del compañero presidente, que no nos durmamos como fue en la consulta del 1 de agosto. Más de 30 millones de votos en apoyo al compañero presidente en marzo de 2022. Más de 30 millones. Una meta grande nos tenemos que plantear. Y esta apología a la imagen de Andrés Manuel existe porque aquellos que se confiesen como feligreses del obradorismo creen que pueden recibir impunidad solo por haber estado al servicio del mártir de la transformación. Mira, al respecto quiero decirte que esto es una infamia, una calumnia que se genera desde la mafia del poder en contra mía, pero también en contra del partido, en contra de la Cuarta Transformación. Saúl Huerta, Bartlett, Polensky, Barbosa, Sheinbaum, Ebrard, Salgado Macedonio y hasta el propio Chapucero han querido utilizar la popularidad de López Obrador para protegerse de cualquier crítica o señalamiento como si fueran extremidades del señor. El culto al Lord Mordisco les permite justificar cualquier error que hayan cometido en su propio trabajo, como si los adversarios de Andrés fueran el perro que se comió su tarea. Y como ya nos enseñó bien Fernando Carmona, lo único que necesitas para quedar bien con la secta es entregarle a la transformación nuevos enemigos para perseguir, o como prefieren algunos, golpistas. Este tipo de generación de narrativas de golpe a veces se ha conectado en Latinoamérica, en la historia de Latinoamérica, con golpe Sí, golpe claro. de Estado. Sí, claro, por supuesto. Y esta idea de los niños con cáncer que no tienen medicamentos, cada vez lo vemos más posicionado como parte de una campaña más allá del país, sí, claro, de los grupos de derecha internacionales que están buscando crear esta ola de simpatía en la ciudadanía mexicana, ya con una visión casi golpista. Es que es de manual, y es de manual en varios países. ¡Wow, wow, 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 wow! Este señor es una fuerza de contagio y al mismo tiempo inmoral. Yo creo que López-Gatell debería darle las gracias a sus amigos moneros, porque desde esa declaración pasó de ser florero a maceta de un cactus. Ya ni agua le echan al pobre. Estúpidamente, López-Gatell escogió a los padres de niños con cáncer para decirles que estaban siendo manipulados por las farmacéuticas y así demostrarle a la secta que estaba luchando por el honor del benemérito de las gorditas con queso. Y quedó como pendejo porque de todas maneras tuvo que reconocer que lo que estaban diciendo los padres de familia no era mentira. No les habían entregado las medicinas. Y este tipo de cosas suceden porque todos los días y a toda hora hay alguien intentando alabar al peor beisbolista de México para quedar bien con las personas que lo apoyan. E igualito que en un culto o una secta, ya sea por el beneficio político o económico, la doctrina de engrandecer la figura y leyenda de López Obrador, en la mayoría de los casos, corresponde a ambiciones personales. En agradecimiento de este esfuerzo que hace por apoyar económicamente al equipo y entusiasmarlos, porque fue una gran noticia, presidente, te entrego la mascota que entregan todos los medallistas y esta medalla que se hizo conmemorativa que dice, eres parte de la historia de la delegación mexicana. Que sí voy a buscar en su momento una responsabilidad tan honrosa como poder relevar al compañero presidente.
¿Quieren ver cómo está el nivel? En una diapositiva que trata exclusivamente de vacunas, en medio hay una foto del príncipe de Tepetitlán, como si la foto del presidente ilustrara todas las vacunas que tiene el sistema de salud. Que quieran protegerse y proteger sus ambiciones personales con el aura de López Obrador, sucede porque después de 3 años de gobierno y una pandemia encima, la popularidad del presidente parece de teflón. Es decir, nada se le pega y produce cáncer. Ah, no era por eso, ¿verdad? Bueno, tampoco ayuda a curarlo, eso sí seguro. Y es innegable que no importa lo que pase, gran parte de los mexicanos confían en él y en lo que representa. Hemos visto una y otra vez el ferviente apoyo que le entregan en todo el país, aunque no respalden completamente las decisiones de su gobierno. Hay feministas que lo apoyan a pesar de Salgado Macedonio. Hay ambientalistas que lo defienden a pesar de Dos Bocas. Hay comunidades indígenas que lo avalan a pesar del desplazamiento por culpa del Tren Maya. Muchos que protestaron en contra del militarismo hoy se quieren convencer de que es el único camino para alcanzar la paz. Y esto sucede porque la secta del obradorismo secuestró y tomó como suyo el concepto que como mexicanos siempre hemos querido para nuestro país. Aquí Diego Rivera pintó magistralmente las 3 grandes transformaciones que han habido en la historia de nuestro país. Y nosotros con mucho orgullo estamos llevando a cabo la 4ª transformación, que consiste en acabar con la corrupción. Hay cultos que te van a afirmar que la superación personal solo es posible si crees en ellos. También hay religiones que establecen que la salvación de tu alma depende de que sigas al pie de la letra las instrucciones de su credo. Sin enojarse. Para que un culto, secta o hasta religión tengan éxito, tienen que tomar un valor universal y apropiárselo, para que sus seguidores crean que solamente a través de la fe hacia ellos van a lograr algo como la felicidad, la paz, el éxito, la superación personal y en algunos cuantos casos, la transformación de su país. Es el movimiento más importante en el mundo por el número y por las convicciones de los que participan. No hay un movimiento en el mundo como el que estamos impulsando que busque una transformación por la vía pacífica. Tiene razón el presidente, dimos un giro de 360 grados. Y ni siquiera empiecen a marearse, porque ni Margarita, Anaya, Mid o el Bronco mostraron un proyecto tan ambicioso e inspirador como el de López Obrador. La victoria de Morena en las elecciones del 2018 era casi inevitable si consideramos todo el desprecio generado hacia el PRI y el PAN, y que ningún otro candidato se atrevió a prometer algo tan trascendental como erradicar la corrupción, dar prioridad a las personas más pobres del país e igual de importante que todo eso, divorciarse de las estructuras corruptas que dejaron los gobiernos priistas y panistas. Pero la razón de que a pesar del desgaste natural de gobernar, Andrés Manuel mantenga una popularidad del 60% o más es debido a que toda su retórica es otra manipulación de las emociones. No hay para dónde hacerse. O se está por la transformación o se está en contra de la transformación del país. Dudar de López Obrador te vuelve adversario. Ser adversario es estar en contra de la transformación. Estar en contra de la transformación es ser enemigo de un país mejor. Y todo eso por dudar de las decisiones de un señor. Esa es la dinámica diseñada para estigmatizar a cualquiera que empieza a dudar de las capacidades milagrosas del divino. Se está por la honestidad y por limpiar a México de corrupción, o se apuesta a que se mantengan los privilegios de unos cuantos a costa del sometimiento y del empobrecimiento de la mayoría de los mexicanos. Es por eso que dentro de la misma secta existe una cacería de brujas para encontrar quién le es menos fiel. Campañas del 2021 se está derrumbando un ídolo de la 4T, de los youtubers pro AMLO y del obradorismo en general. Y es el que, bueno, sigue siendo youtuber de noticias pro AMLO, aunque ya no sé si le podemos decir así, campechaneando, porque el día de ayer definitivamente se desenmascaró por completo al ser la estrella principal del acto del cierre de campaña
del candidato Movimiento Ciudadano a la gubernatura en Campeche, Eliseo Fernández. Algo me dice que Andrés Manuel era de esos novios que si no le entregabas la prueba de amor, te cortaban. López Obrador y su culto se agenciaron la patente ideológica de un país mejor. El deseo de cualquier ciudadano mexicano de vivir en una sociedad más civilizada y protegido por instituciones más eficientes, ahora viene empaquetado con la jeta de Andrés Manuel. La secta del obradorismo se hizo del monopolio del progreso. O es como ellos te lo venden, o no lo es. Pero eso no es lo peor de todo. Al no estar de acuerdo con la visión del abuelito favorito de los abuelitos, no solo te conviertes en adversario, sino al ser adversario, tus únicas intenciones tienen que ser macabras. Una clase media manipulada fue la que permitió el fascismo de Hitler. En Chile, el golpe de Estado contra el presidente Allende fue respaldado por la clase media. La clase media de Chile, no informada, apoyó a Pinochet. Perdóname, papito, pero todos los golpes de Estado han sido ejecutados por el ejército. Y yo no veo que a ellos los estés chingando. Y aquí está la verdadera razón de por qué el jefe del Ejecutivo puede ir a saludar a la mamá del Chapo, pero no recibir a los familiares de víctimas de violencia. Del por qué corren a patadas a alguien que lo criticó, pero defienden como perros a un acusado de abuso sexual. El por qué Manuel Bartlett, exsecretario de Gobernación priista, partícipe del fraude de 1988 y con 29 casas, es un héroe de la Cuarta Transformación. Pero aquellos que aspiran a una vida mejor son egoístas, clasistas y hasta racistas. Para Andrés Manuel, la investidura presidencial se ensucia cuando alguien se atreve a exhibir que él no es el salvador de la nación. Para el obradorismo, es igual de ofensivo dudar que Andrés Manuel es la transformación del país, como para los cristianos dudar que Jesús murió por nuestros pecados. Y es aquí donde podemos encontrar el por qué este movimiento en su naturaleza no es democrático. Y no es democrático porque usted no pueda votar. Es más, usted puede salir a votar hasta por cosas que ni siquiera van a hacer. Este movimiento no es democrático porque todas las opciones que se nos ofrecen se reducen a si estás a favor o en contra de la visión de una sola persona. La secta del obradorismo está conformada ideológicamente para acosar y atosigar a todo aquel que cuestione la divinidad del bendito. Creo que ustedes no solo son buenos periodistas, son prudentes, porque aquí les están viendo. Y si ustedes se pasan, pues ya saben, ¿no? Lo que sucede, ¿no? Entonces, pero no soy yo, o sea, es la gente. Creer en un partido político es parte de la democracia. Que nadie te niegue el derecho de creer que un político te representa, pero tampoco nadie te puede convertir en enemigo de la nación simplemente porque no comparte su visión de la vida y el país. Juntos deberíamos intentar llevar al país a la madurez, que por fin se vuelva adulto, porque a nadie le sirve este tipo de fanatismos u odios extremos, porque tarde que temprano va a llegar el momento de la desilusión. Y cuando eso suceda, otra vez vamos a buscar al nuevo que castiga a los del pasado. Así como lo hicimos con el PRI y el porfiriato, así como lo hicimos con el PAN y el PRI, así como lo hicimos con Morena y el PRIAN. Nos van a seguir viendo la cara de pendejos si mantenemos esta filosofía de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Porque sorpresa, ellos no se ven como enemigos, ellos se ven como colegas. Y a nosotros como su cochinito. La democracia se conforma por el derecho a elegir y también por la obligación de auditar esa decisión. Pero la secta del obradorismo ha invertido toda su fuerza en convertir ese voto de confianza en un autoritario acto de fe. Si lo dice el líder, debe ser la verdad. En aquellos casos que los tienen muy molestos a nuestros adversarios, sin duda es extorsión, es mordidas. Van a obtener de manera ilícita recursos públicos. Es corrupción. En el otro caso, en el de mi hermano, con David León, son aportaciones para fortalecer el movimiento. Igual que en un culto, Andrés Manuel ha llegado hasta donde está, diciéndole a las personas lo que quieren escuchar y prometiéndoles lo que nadie se ha querido comprometer. Crecimiento del 6%, acabar con la pobreza, erradicar la corrupción, servicio médico gratuito universal, no rechazados en las universidades, trabajo para inmigrantes, crear comisiones de la verdad, encontrar a los desaparecidos, reducir la violencia, moralizar al país, bla, bla, bla.
Promesas que tenemos que aceptar como cumplidas simplemente porque así se asevera desde el púlpito del párroco de la nación. De los 100 compromisos que hice en el Zócalo el 1 de diciembre de 2018, hemos cumplido 95. Afirmaciones que solo tienen como evidencia un miserable pedazo de tela. No hay corrupción, aunque les dé coraje a los conservas. La mentira más grande de la Cuarta Transformación es justamente hacerle creer a las personas que la transformación es algo que se logra. La transformación es un proceso constante que nunca se acaba porque se construye desde el colectivo. Depende de personas que ya se murieron como de personas que aún no nacen. Es por eso que una sola persona no se puede adueñar de la lucha por la libertad de expresión o la lucha por la democracia. Lo mucho o poco que este país ha evolucionado en sus más de 200 años es gracias a que el colectivo ha aprovechado las oportunidades y resuelto los problemas. Lo que a mi parecer nos hace falta es entender más rápido que las oportunidades crean nuevos problemas y que los problemas nos ofrecen oportunidades. Pero ¿saben qué? Déjenme rectificar un poquito. Cuando Andrés Manuel dice que ya se consolidó la transformación del país y lo dice con total seguridad, es porque tiene razón. Tiene razón en creer que el país en el que él vive ya se transformó. Pasó de recorrer México como opositor para ver todo lo que estaba mal a tener que recorrerlo como responsable para resaltar todo lo que está bien. Antes, lo único que le ofrecían sus adversarios era condescendencia y ahora los que no le tienen miedo se alían con él. El país en el que vivía López Obrador era uno en el que los medios de comunicación estaban en su contra. En el que vive ahora es uno en el que los dueños de esos medios de comunicación son sus consejeros empresariales. Andrés Manuel podría presumir que desde que llegó la nueva administración pasó de vivir en un departamento a dormir en un palacio que es más viejo que el país que debería estar gobernando. Su lujo de presidente pasó de vivir en un país donde lo acosaban por criticar al poder a vivir en uno donde le entregaron el poder de acosar a los que lo critican. Mamá Coco puede decir que este gobierno sí le está cumpliendo. Cancelaron un aeropuerto que planearon uno de sus rivales políticos y 2 de sus contrincantes electorales. Están construyendo una refinería de miles de millones de dólares en su estado natal. Y por si eso fuera poco, están armando un sistema ferroviario que arrasa con hectáreas de selva, pero que casualmente inicia en la misma ciudad donde está su rancho de retiro. Claro que la vida de Andrés Manuel se transformó, porque es el único mexicano que puede cobrar 110,000 pesos para dedicar sus horas laborales a satisfacer las frustraciones de su juventud. En las mañanas es el sacerdote que no pudo ser. Por las tardes es el beisbolista que la vida no quiso que fuera. Los fines de semana es el único que puede explorar México sin preocuparse por retenes, secuestros o desapariciones. Y en su tiempo libre se dedica a soñar en un país a su imagen y semejanza. Por eso es que no nos debe de sorprender que el mayor logro de su administración y el que más presume sea consecuencia del trabajo de alguien más. El dinero de las remesas llega hasta abajo, a las familias y comunidades más pobres del país. Estamos hablando de más de 10 millones de envíos de $380 mensuales en promedio por familia, 7,600 pesos mensuales. Esta derrama de recursos, aunada a otra cantidad similar que se destina del presupuesto público a los distintos programas de bienestar, es la esencia de nuestra estrategia para enfrentar la crisis. ¿Cómo el presidente no va a tener otros datos cuando él vive en otro país? Bueno amigos, eso es todo por hoy. Quiero que sepan que estoy de vuelta, estoy enojado y nos vamos a divertir. Espero que los muerda un carro y los atropelle un perro. Yo soy Muñe, los quiero. Nos vemos. En la raza oigo que me dicen Obrador, que me quieren estudiantes y del 132. Me quieren los de Atenco y para mí es un honor. Que me quieren los de Atenco y para mí es un honor. La señora del amor.